Estás escuchando Bolivia, Political Crossroads, donde tratamos temas pertinentes del actual ámbito político luego de los acontecimientos de octubre y noviembre del año pasado, los cuales ocasionaron la renuncia del expresidente Evo Morales, y por ende un escenario sociopolítico que da mucho de qué hablar. Continuaremos siguiendo de cerca los temas en desarrollo, aportando con un resumen y análisis en este podcast hasta la culminación de las nuevas elecciones fijadas para el 3 de mayo de este año. Puedes seguirnos en Facebook mediante la página del mismo nombre, donde esperamos escuchar tus opiniones y observaciones. Gracias por escuchar. Bienvenidos al programa, el episodio 8 de Bolivia Political Crossroads. Esta vez la estamos grabando en español por primera vez. Estoy aquí con Carlos Valderrama. Teníamos la idea de hacer un podcast en español también con otros integrantes. Ernesto había hecho la propuesta y hicimos una reunión y bueno, la idea era intentar algo nuevo, ¿no? Y yo creo que nos puede ir bien. Así que gracias por venir, Carlos, y bienvenido. Un gusto, Paul, y espero que no sea el primero y que podamos hacer esto en un long time. Sí, ojalá, sin duda vamos a poder. Bueno, estamos viendo que hay bastante de qué hablar con todo lo que está aconteciendo. Sería bueno empezar con el tema de la candidatura de Áñez y a ver qué... Bueno, un poco el recuento de qué queda de este momento hasta, digamos, el día martes, que va a ser el día oficial en que vamos a tener las candidaturas definitivas. Claras, ¿no? Ajá. Lo que tenemos hasta ahora es un abanico muy interesante de candidaturas, ¿no? Eso sí. La primera candidatura que se ha confirmado es la candidatura del Movimiento al Socialismo, con Luis Arce Catacora, exministro de Economía y Finanzas Públicas, y David Choquehuanca, ex canciller también, que se acomodó, y luego tenemos la segunda candidatura confirmada, es la de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, con Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Y que eso se concretó después de mucho suspenso y alboroto, muchos creían que iba a cambiar de compañero de fórmula. Claro, pero digamos... en este caso, no, el gran tema de Comunidad Ciudadana es que no es no tiene problemas de personas, ¿no? Todas las personas son, por decirlo así, son buenas, ¿no? Ya. Es decir, cuando tú miras a Gustavo Pedraza, por ejemplo, Gustavo Pedraza tiene una virtud en su candidatura, y es que es como una monedita de oro, ¿no? Le cae bien a todo el mundo. Es decir, no tiene negativos, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuando tienes tú personas en la candidatura que generan demasiados negativos, ¿no? Entonces, obviamente, divides el electorado te expones a ciertos... la simpatía, ¿no? Ajá. Pero en este caso, digamos, Comunidad Ciudadana no tiene ese problema, ¿no? La tercera candidatura confirmada es la candidatura de Yanine Áñez, que es actual presidenta, y Samuel Doria Medina, que es un exministro también y un político que desde hace mucho, mucho tiempo ha intentado o está intentando llegar a la presidencia. A la presidencia, al gobierno, al poder, digamos. Sí. Bueno, hasta ahí tenemos, una candidatura anterior, quizás confirmada, que es la de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, ¿no? Que son dos, digamos, nobles en la política, y que han tenido también un camino un poco complicado.
Bueno, pero ese es el abanico. Tenemos también intenciones de candidatura, por un lado, en Félix Pazzi, que es actual gobernador en el departamento de La Paz. Tenemos también Tuto Quiroga, ¿no? Que está con la intención de ser candidato. Y tenemos la intención también de Chi Yun-chung, ¿ya? Para la candidatura. Hay una señora también, Ruth Nina. Ruth Nina, perfecto, sí, de Pambol. Ella está ratificando, ella fue candidata la anterior vez y correcto. ahora está también, ¿no? Sin embargo, estas últimas candidaturas que hemos nombrado son unas candidaturas todavía probables, ¿no? No están ratificadas, ¿no? Así es. No sé qué te parece a ti. Bueno, lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes en esto. Obviamente lo fuerte ya sabemos cuáles son, ¿no? Entre el binomio del MAS, Arce y Choquehuanca, el de Mesa Pedraza, Camacho Pumari, Áñez y Doria Medina. A los demás, el que más jala después serían Tuto y el Chi. No sé qué irán a hacer al final. En este momento tenemos esa reunión que fue convocada en el Comité Pro Santa Cruz, que creo que hay 5 presentes que confirmaron. Y sería interesante ver qué sale de ahí. Yo no creo que se lleguen a acuerdos y que puedan sacar un solo candidato en un frente unido. Pero es una cosa curiosa, ¿no? Porque si te fijas, la democracia es justamente una posibilidad de expresión de todas las fracciones de la sociedad, y al final es el ciudadano, de acuerdo a su conciencia, entre grandes comillas, pero a su conciencia, ¿no? Que finalmente decide por qué rumbo va a ir la política. Sin embargo, aquí hay un criterio interesante, eso de decir, bueno, todos los que estamos contra el movimiento al socialismo, debemos hacer unidad, ¿no? La pregunta es... eso se debe al temor de que ellos puedan volver a ganar, cosa que... supongo, ¿no? O sea, ¿cuál sería otro motivo más allá de eso? En este caso es muy interesante el tema de fondo, por eso lo cito, ¿no? Parece una cosa muy, muy sencilla, pero si nos detenemos a pensar en que el movimiento al socialismo puede ganar en unas condiciones en las que, en teoría, bueno, no solo en teoría, también en la práctica, está en absoluta desventaja. Ha salido del gobierno, no controla el tribunal electoral, ¿no? Y está viniendo de una crisis política muy fuerte, en la cual además ha sido acusado de haber cometido fraude electoral, ¿no? Ahora, en términos legales todavía falta que se resuelva el tema del fraude electoral y tengan las sanciones correspondientes. Y en ese caso, el MAS, por ejemplo, algún momento, una vez que se resuelva esto, va a tener que perder la sigla política, ¿no? Es decir, va a tener que rearmarse, ya no sé cómo lo harán, pero el hecho es ese. De momento, como no existe una sentencia específica judicial, entonces el movimiento al socialismo puede participar en estas elecciones pese a estar acusado de haber cometido fraude. Sí. Ahora, si después de todo esto todavía el movimiento al socialismo puede ganar una elección, ¿no? ¡Epa! ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, esto me pone en un panorama de que detrás de este pedido de unidad hay algún otro tipo
de concepto o de interés o de intención de que se está jugando, ¿no? Y aquí podemos especular bastante, digamos, solamente a título de especulación, que puede ser también una provocación para el análisis, ¿no? Puede estar por detrás un concepto, digamos, filofascista, ¿no? En el que indiscutiblemente de lo que quieren, ¿no? En el fondo es hacer desaparecer al movimiento, al socialismo, ¿no? Y quisieran hacer desaparecer no solamente eso, sino cualquier vestigio de izquierda, ¿no? Que pudiera haber en el país, ¿no? Entonces es un intento de obligar a la sociedad, ¿no? A alinearse, ¿no? Y además introduciendo un falso debate entre confuso, además, entre lo que son valores y lo que son derechos. Sí, está muy bien, ¿no? Dicho eso. Entonces, todo este movimiento unitario, lo que fue Camacho, lo que es Yanine Áñez mismo, es un movimiento que quiere regirse por valores, ¿no? Y confundir estos valores con derechos, ¿no? Es decir, aquí la sociedad puede perder derechos, ¿no? Porque los valores pueden ser más importantes. Y cuando hablamos de valores, estamos hablando ya de unos valores cristianos, ¿no? Principalmente, que al final Yanine Áñez puede ser la sacerdotisa o Camacho puede ser el sacerdote de esto, ¿no? Y que al final va a convertir todo esto en una sociedad bastante restrictiva, ¿no? Bastante restrictiva. Y entonces... Pero yo no creo que eso muy difícilmente se logre. O sea, la diversificación, la diversidad de la población en sí, es que el MAS es una potencia, a pesar de todo lo que ha ocurrido y la desventaja que tienen por el fraude y lo demás, y los hechos de corrupción que se están destapando ahora, que no están en el poder. Si ese es un meta, yo lo veo muy difícil, porque obviamente no están tomando, si el MAS sigue teniendo la fuerza que tiene, es porque los de los partidos en oposición al MAS no están tomando en cuenta la realidad demográfica. O sea que hay mucha gente que no sigue en esa línea o ese pensamiento de valores conservadores de la religión, sobre todo católica, en este caso supongo, y lo que eso conlleva. Precisamente mi opinión sobre por qué el MAS sigue teniendo bastante fuerza en el tema o apoyo con un candidato que no va a ser Evo, es porque no se está tomando en cuenta esa realidad, que hay mucha gente que no tanto en las áreas urbanas, que no va a caer en línea con o regirse a eso, nunca. Sí, y el otro punto, que sigamos con esto de los valores, ¿no? Entra también este otro tema de ya se van juntando valores, ¿no? Es decir, los valores cristianos, los valores cruceños, y tienden a generar, ¿no? Algo así como una especie de valores bolivianos. Y como te digo, esto tiende a ser restrictivo de otro tipo de realidades, como tú decías, de la realidad sociodemográfica, ¿no? Que indudablemente nos muestra
persistentemente todavía un mundo, digamos, indígena, ¿no? Muy fuerte, que es emergente, que está Además, bueno, emergente en términos económicos, sociales, políticos. Apoderado que antes no lo era. Exactamente, ¿no? Y esto tiene que ver, porque todo tiene su historia, ¿no? Si hacemos un vistazo así somero por la historia de los últimos 40 años, vamos a ver que estos indígenas, sobre todo del altiplano y los valles, ¿no? Han tenido un momento muy complicado, muy difícil para su vida, que es los años 80, ¿no? Sobre todo el año 83, 84, que han sido momentos, primero, de una crisis climática muy fuerte. Okay. ¿Ya? Es decir, todo lo que puedes ver hoy día de la realidad demográfica, la distribución de la población, ¿no? Las migraciones que han habido, ¿no? Han sido provocados por este evento climático que es el Niño. Que eran las inundaciones y... Inundaciones aquí en el oriente, pero en la parte de los valles y el altiplano o el collao, como decimos desde aquí, ¿no? Ha habido una sequía, pero muy grave, muy fuerte, que ha desprovisto de alimentos a gran parte de la población rural, ¿no? Y estamos hablando que en los años 80 la población rural era la mayoría de la Era más de la mitad, sí. ¿no? Era la mayoría de la población boliviana. Entonces, tú tienes que esta crisis climática, ¿no? Ha producido inmediatamente migraciones. La realidad de aquí, de San Julián, por ejemplo, ¿ya? Tú vas a ver, cuando miras, hay un área de colonización que le llaman dirigida, que es la zona de los abanicos, que le llaman, ¿no? ¿Ah? Todo es muy ordenadito ahí, las parcelas, todo. Es una belleza. Cuando mires por el Google Earth, es una... Pero, ¿no? Eso es la mínima parte de la población de San Julián. ¿Ya? Cuando miras los alrededores de esta área de colonización dirigida, todo es un desorden. Y ese es el producto de toda esta migración espontánea, producto de la sequía, ¿no? Que se ha tenido que mover al resto a buscar mejores opciones. Y tienes lugares como el norte de Potosí, por ejemplo, que es, si quieres ver pobreza en Bolivia, ese es el lugar, ¿no? Es decir, ese es un lugar de extrema pobreza porque además todos sus recursos naturales están degradándose en forma acelerada, ¿no? Es decir, si quisieras hacer una comparación, ahorita podríamos decir que el norte de Potosí es igual que Haití. Vaya. ¿Ya? Es exactamente igual. Ahí alguna vez alguien me dijo, Haití es inviable por culpa de los franceses, dicen, ¿no? Porque ellos fueron los que entraron a esa parte de la Española, que así se llamaba la isla, ¿no? ¿Sí? Y para la producción de azúcar devastaron todo lo demás, ¿no? Al otro lado, República Dominicana, dicen, claro, los españoles eran un poco más flojos, entonces no hicieron lo mismo. Pero el resultado es justamente una fuerte inviabilidad, ¿no? Es decir, por la pérdida de los recursos, ¿no? Y el norte de Potosí es exactamente así, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es el norte de Potosí, es el área también que tiene la mayor tasa de natalidad, digamos. Hoy en día. Claro, y siempre. ¿Qué tal? Se reproducen, como diríamos, como conejos. Como conejos. Y sus recursos naturales están. O sea, también es un centro de migración muy fuerte, ¿no? Entonces, esta crisis climática más
le sumas la crisis económica de los años 80, ¿no? Una restricción terrible. La misma solución a la crisis, que fue el famoso decreto 21060, a la crisis económica, ¿no? Que obviamente fue muchos dicen un decreto magnífico, porque logró... Sí, funcionó, pero medidas muy duras, etcétera, en el momento. pero restringió mucho la masa monetaria, ¿no? Y por tanto la circulación de dinero fue reducida también en el país. Y, digamos, todas estas personas que andaban migrando y demás tenían problemas muy serios, ¿no? Yeah. También el Chapare es producto de esta época de la sequía, ¿no? Que fueron al Chapare y lograron también a través de la producción de coca más o menos poner su economía, pero aún así produciendo coca o qué sé yo tenían grandes problemas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no había dinero y vivían en una situación miserable. Años después vemos todos estos lugares donde la gente ha migrado, ¿no? Que eran pobres, eran miserables, hoy en día viven bien. Sí, ¿no? Sin duda. Bueno, en el Chapare, por lo menos que yo conozco. En San Julián también. En San Julián. ¿No? Y donde vayas, ¿no? Estos han resuelto su tema de vida. Pero también está la migración a las ciudades. El Alto es producto de este fenómeno climático y de esta crisis económica de los años 80, ¿no? Cochabamba, Santa Cruz también, etc. Y entonces todos estos migrantes, ¿no? Empezaron, los que ya migraban a las ciudades, empezaron a trabajar en el comercio. Y hoy en día también los ves bien. Bien, no, muy bien. Han resuelto sus temas. ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, este es el digamos, el contexto en el que se van a desarrollar las elecciones y las candidaturas y las propuestas, ¿no? Entonces, cuando tú miras en este contexto, justamente en estos lugares que te he nombrado, ¿no? Tanto en los más pobres como en estos que les está yendo bien ahora, porque los únicos que no han resuelto su tema de vida son los del norte de Potosí, ¿no? Pero todos estos son lugares fuertes del movimiento. Son sus bastiones. Sí. ¿No? El Chapare, San Julián, el Alto, ¿no? Es decir, eso es el movimiento al socialismo. Y eso es hoy en día también, ¿no? Si quieres, en términos demográficos, estrictamente demográficos, son también una mayoría en el país. Mayoría en el sentido de... Número. Entre el Alto, Chapare y el norte de Potosí. Sí, digamos. ¿Seguro? Claro. Yo más, haciendo suma en mi cabeza. Más otros, digamos... Bueno, ya... Cochabamba, por ejemplo, cuando tú miras la zona sur de Cochabamba, es un lugar también igual de este tipo de... Como los del Alto, son los de la zona sur de Cochabamba, ¿no? Como los del Alto, digamos aquí con menos intensidad, por ejemplo, podrías ubicar el Plan 3000. Eso iba a decir. ¿No? Sí, en Santa Cruz, ¿te das cuenta? Pero lo interesante de esto es que, digamos, estas personas han logrado resolver sus temas de vida. Bueno, es un tema que hemos hablado anteriormente con Ernesto en el programa, es que cuando, antes, por decir, en el 2003, con lo que pasó con Goni, que en el Alto no tenía nada que perder. O sea, todavía era gente que recién estaban empezando a surgir, mejorar su condición. O sea, sí que ya había comenzado eso, pero hoy en día, 16, 17 años después, como tú dices, viven, un buen porcentaje vive muy bien. Entonces, no están dispuestos a... ¿Por qué le fue mal a Evo con el plan que muchos creen que su plan era volver que como pacificador y no le salió la cosa? Porque en el Alto
la gente no estaba, o sea, los que lo apoyaban no apoyaban con el mismo entusiasmo, se podría decir, como en el 2003 la gente que salió a correrlo a Agoni, ¿no? Entonces, justamente por eso, porque están en otras condiciones y, bueno, pero igual, ¿tú crees que siguen siendo el voto duro todas esas personas o se ha dispersado? No, seguro van a haber algunas dudas, ¿no? Uh-huh. Pero el tema de fondo, digamos, es que ellos son, digamos, por ahora, pongámoslo así, son proclives a votar por el movimiento del socialismo. Uh-huh. No, esto no, obviamente no hay absolutos. No es un voto seguro, se puede decir, no sé. No hay absolutos, ¿no? Ajá. Es decir, esto puede variar de acuerdo a cómo vayan las propuestas, Uh-huh. ¿no? Y sobre todo ellos son muy conscientes de sus intereses y son muy sensibles, ¿no? Uh-huh. Porque les está yendo bien. Sí. Y entonces el jefe de campaña de Luis Fernando Camacho, Uh-huh. Ronald McLean, ¿no? Él decía, Uh-huh. no hay nada más sensible que $1 millón, dice. Es decir, cuando se ve que puede ser afectado, ¿no? Provoca terremotos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es el tema, ¿no? Es decir, aquí ellos tienen un interés muy concreto, los del Alto, los de San Julián, todas estas, la zona sur de Cochabamba, etcétera, etcétera. Uh-huh. Les ha ido bien, tienen dinero, por tanto, tienen una plena conciencia de lo que son sus intereses. Uh-huh. Y en el momento que vean o distinguen algo que puede ir contra ellos, ¿no? Uh-huh. Van a reaccionar. Indudablemente, es decir, van a volcar su voto. Primero van a buscar una opción, y si su voto no es ganador, Uh-huh. ¿no? Van a conspirar para voltear el gobierno que venga y que quiera okay. contra ellos, ¿no? Uh-huh. Y por eso te digo, son la mayoría. Todo este tipo de economía, digamos que aquí le llaman, algunos le llaman economía informal, ¿no? Ha habido un cierto giro a partir de un joven economista y antropólogo que trabajaba en Naciones Unidas, en el PNUD, se llama George Gray, que introdujo por primera vez en un informe de desarrollo humano del PNUD, Uh-huh. en lugar de llamar la economía informal, introdujo el tema de esta es la economía popular, ¿no? Ya. Yeah. Porque el tema de la informalidad no dice, no tiene contenido, no dice nada, solamente hablas de una ilegalidad, digamos, Uh-huh. ¿no? ¿Te das cuenta? En el fondo, informal es ilegal, ¿no? Ajá. Qué sé yo. Pero al final Entonces, la economía... Esto ha sido una construcción histórica, ¿no? Ajá. Como más o menos, te he visto en los años 80, eran... ¿Ese término le aplicó solo aquí en Bolivia o a nivel...? No, solo aquí para Bolivia. Yeah, porque digo, la economía informal es... o sea, es un tema en todo lado, ¿no? No, pero digo que es predomina, o sea, hay más informalidad que... Exactamente. El 80% de la población boliviana vive de una economía de este tipo, ¿no? Uh-huh. Que va desde pequeños negocios hasta contrabandistas millonarios muy grandes, uh-huh. ¿no? Muy grandes, ¿no? Y de hecho ese poder ya se ha empezado a ver, digamos, en el Alto, con la construcción de estos llamados cholets. Que pueden ser edificios en los que se gasta 40 o 4 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Para construir, y que son en el fondo grandes salones de eventos, ¿no? Sí, porque no son otra cosa, es decir, es un servicio de esa naturaleza. Sí, el espacio que se necesita para vivir es, ¿no? es un pequeño porcentaje de esa construcción. Así es. Pero son ya, es impresionante. Mm. Entonces,
Eso es decir, este es el tema de fondo. Entonces, bueno, volviendo a esa teoría, la teoría es tuya, o sea, es algo que tú crees que al final este proyecto, este intento de unificar a todos los demás partidos con el fin de hacer desaparecer el MAS e implementar un proyecto que va a ir en contra de los intereses de estas personas. Ese es el tema de fondo, ¿no? Si tú te fijas, Samuel Doria Medina, por ejemplo, en las propuestas que siempre hace, siempre ha hecho y demás, y de la actividad que tiene a partir de sus CITES, que se llaman los talleres de capacitación, etcétera. Todo está orientado a la formalización, ¿no? Y quieren volverlos formales, ¿no? Si ya ganan mucho dinero, al final deben formalizarse, ¿no? Este es el tema de fondo y esto tienen en la cabeza, ¿no? Bueno, ese es un tema muy aparte también, y ahí entra todo el tema impositivo y, bueno, en mi opinión, siendo pequeño empresario como es un desastre y es un gran desafío para cualquier. Bueno, al final, cuando le dice a cualquier persona va a empezar a pagar impuestos que antes no pagabas, a nadie le gusta eso. Pero cuando existe una informalidad del 80%, como estás comentando, ya es hora, ¿no? Y ese 80% no es pura gente pobre o de escasos recursos. Hay gente que todos viven bien. Sí. O sea, no es... Y el dilema es que esa gente vota y al final ese también ha sido un problema con el MAS en el poder, que actuaba para complacer o consentir a esa base de muchos de los cuales, de los informales que tienen dinero pero no quieren aportar impositivamente y han hecho algún esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, pero yo he visto yo no soy economista, pero en la práctica y mi experiencia propia, que han actuado muy agresivamente en políticas. Te puedo nombrar, por ejemplo, en el aeropuerto, por decir. Este es solo un pequeño ejemplo. Que tú podías llegar a Viru en un vuelo internacional, entrar y llegar con tus cosas. No te preocupabas si tú traías, no sé, una portátil. Entrabas tranquilo en su caja todavía nueva. No te hacían lío. Y ahora yo que traigo cosas para negocio y declaro todo lo que traigo, entro al depósito de aduana ahí en Viru y ves cada tontera. Veo, por decirte, y este es un ejemplo real, un trapeador que tiene un gatillo que se le enchufa un desinfectante y tiene un gatillo y el mismo trapeador echa ese desinfectante en el piso para que no tenga que usar un balde, que tendrá un valor de unos $30 por ahí. Y lo vi decomisado ahí o retenido. Y le pregunté al fondo, ¿y eso qué hace ahí? No, es que eso no es de uso personal. Sí, pero es una burrera que cuesta. O sea, ¿a qué me voy con esto? Que le están atacando a los que hacen viajes internacionales, o la gran mayoría, no son personas. Te apostaría que en su mayoría no votan por el MAS. Pero cuando llegan al país con cualquier huevadita, se le está cobrando un impuesto y haciéndole la vida imposible, que tiene que tirarse todo un día en el aeropuerto para sacar un trapeador que cuesta $30. Y eso es real. Y como ese ejemplo en Viru y en los... Bueno, y tengo entendido que aquí sucede más que en el Alto. No sé si será verdad o no. Pero están apuntando o no quiero decir persiguiendo, ¿no? Pero tratando de extraerle más impuestos a lo que no son su base. Pequeños empresarios urbanos que también hacen sus operativos de impuestos para ver si están facturando. Si no estás unido a la vista, se le planta una multa de $500.
Claro, digamos, entonces, es a una cierta clase media, digamos, ¿no? Que consume o... sí, a lo que me voy es que han sido agresivos en tratar de recaudar más, pero siempre a costa de lo que no son Así es, porque de su base. Entonces, esos otros negocios se mueven de otra manera, no ajá, entran de ese no entran en avión. por vía O, aérea, no. ajá, o al final el que pone su negocio en el centro, también, o sea, como te digo, no son personas que votan por el movimiento del socialismo. Digo. No, digamos, sí, y muchas veces es difícil comprender, digamos, este fenómeno de la economía informal o economía popular. Y es más, ¿no? Es decir, podemos hablar hasta de una economía con un contenido étnico muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar de una economía aymara, ¿no? Uh-huh. Fuertemente. Es decir, tú tienes eventos como, por ejemplo, la fiesta del Gran Poder, uh-huh, ¿no? Que es una fiesta estrictamente aymara, ¿no? Y que mueve en sí misma 40 millones de dólares sí, cada año. Un montón, ¿no?, de dinero. ¿Ah? Sin contar las cosas adicionales como bebidas, comidas y demás cosas que circulan en torno a eso. Entonces aquí estamos hablando del dinero directo que se mueve con esta fiesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, indudablemente, digamos, el Gran Poder es una economía en sí misma, ¿no? Ya, sí. Es decir, entonces, son estos los temas, ¿no? Son estos los temas. Esto es lo que, digamos, enganchó un poco en el voto al movimiento al socialismo, ¿no? Y al otro lado tú tienes un otro concepto, por eso te digo, Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez, ¿no? Uh-huh. Que andan muy concentrados en este tema de la confusión de derechos y valores, ¿no? Uh-huh. Que Esos valores son los derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahí hay una larga, de hecho, dice el acuerdo que han hecho entre Camacho y Pumari, uh-huh, un párrafo dice: este acuerdo tiene por finalidad, ¿no?, poner fin a los antivalores que nos ha dejado el MAS. Ah, sí. Hay una, ¿tú lo has visto? Claro, esto es Torquemada en persona, ¿no? Es decir, esto se llama la Inquisición, ¿no? Vaya. Es decir, es muy fuerte, ¿no? Y uh-huh, al otro lado tienes, obviamente las personas pueden cambiar, no niego que no pueden cambiar. Es más, la política a veces los hace cambiar, ¿no? te lo exige. Pero de la misma tradición viene Yanine Áñez, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya se han publicado los tweets. Sus tweets. En contra justamente de estos paganos que deberían ser eliminados y no se puede, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces tienes ahí un panorama, ¿no?, que otra vez nos pone, por eso te decía, tras este concepto de unidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que se está jugando? Entonces, por un lado, yo percibo que es este componente filofascista, ¿no? Uh-huh. Es decir, este es el momento de aplastar al MAS, pero no se trata de aplastarlo en términos estrictamente políticos. De partido, sino de los valores. Y socialmente, uh-huh, ¿te das cuenta? Es decir, quieren volver a una sociedad estamental, ¿no? Yo lo vería muy ¿No? ambicioso e imposible de lograr. Porque sí, la realidad sociodemográfica aquí no lo permite jamás. Ese es exactamente el peligro uh-huh, de esa visión, porque cuando en los primeros días y después hasta hace muy poco ponías un micrófono a Yanine Áñez, ¿no? uh-huh,
Y lo único que hacía era hablar de esto, ¿no? Si ha llegado el momento de liquidar al castrocomunismo y al no sé qué, unas cosas así terribles, o sea, efectivamente se armó una alianza, ¿no? Que todos sabemos que ha sido una corriente un poco perversa, ¿no? ¿Ya? La de Maduro, Evo, qué sé yo, ¿no? Esa es bastante perversa, ¿no? Y que en el fondo no tenía rumbo, ¿no? Que ser más allá de mantenerse en el poder. El otro gran tema. Ojalá hubiera tenido un rumbo castrista, digamos, ¿no? Y tuviéramos aquí un proceso claro, diáfano de una revolución, etcétera, que se pone en marcha, ¿no? Pero no era ni nada de eso, ¿no? Es decir, era una cosa absolutamente gelatinosa. Y en el caso venezolano, no conozco mucho la realidad venezolana, pero no sé por qué no ha prosperado, digamos, la ideología de Chávez, ¿no? No se ha podido materializar con Maduro ni nada, y ahí ha quedado absolutamente estancada. Pero en el caso boliviano, Evo Morales, más allá de decir el imperio y no sé qué, en la pura retórica, ¿no? Porque en los hechos no podía ir más allá. ¿Por qué? Porque este 80% de la economía popular, ¿no? No se lo permite. Y no se lo permitía nunca. En el momento que intentó variar, ¿no? Te acordarás que decidió subir el precio de la gasolina, y al día siguiente tenía una insurrección. Listo, se acabó, ¿no? Sí, me acuerdo muy bien. Volvió a la normalidad y de ahí no tocó más, ¿no? ¿Y por qué tenía semejante respuesta un gobierno que estaba con el 64% de respaldo y que por una cosa tan sencilla, ¿no? Podía caerse? Yo creo que fue una implementación muy mal hecha y mal planificada. No, de acuerdo, pero la pregunta es ¿por qué la gente reacciona de esa manera? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no le da el derecho al Evo de decir, ya, sí, nos vamos a aguantar, Evo, porque tú eres nuestro líder, creemos en ti, tú nos representas, ¿no? Porque le afectó inmediatamente al bolsillo. Evo, no, que se vaya, caramba, ¿no? Aquí no hay cheque en blanco para nadie, ¿no? El primero que se ponga contra nosotros, lo barremos, ¿no? Ese es el concepto. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay tal. Esto puede ir por otro derrotero, sí, pero el tema de fondo es el interés de este sector social, que son la mayoría de los votantes. Entonces, sí. Bueno, volviendo al tema de estas candidaturas, en el caso yo quisiera tocar un poco el tema de la última noticia que tenemos respecto al nombramiento, a elección de Doria Medina, Samuel Doria Medina, como su compañero en el binomio con Áñez. Es un tema que mucho miro en las redes sociales, que muchos, no, que cómo, que van a ir con que es otro dinosaurio, que y yo lo veo como una decisión inteligente en el sentido de que con la economía en el estado que está ahorita, que ha habido un bajón, un estancamiento, una desaceleración, la palabra que le quieras poner, y que muchos lo están sintiendo desde hace unos 6 meses, un año todavía atrás, y se va a profundizar más. Eso es lo que muchos están pronosticando. Y bueno, él como economista, estando no al mando del país, pero segundo, digamos, puede ser tiene su ventaja, yo lo veo así. Además que es una persona medio, uno de sus grandes defectos de Doria Medina, que no es nada carismático. Y yo creo que eso también no le ha favorecido nunca en sus campañas, que no te inspira nada cuando le escuchas hablar o no tiene ese don, definitivamente. Entonces, después de 14 años de García Linera, que a muchos creo que hay muchos personas asqueadas de tener un vicepresidente con el genio que tenía él,
sería un alivio una persona como Doria Medina, que es un polo opuesto en ese sentido. Al menos yo lo veo así. No sé qué opinas tú. Sí, tiene sus favorabilidades, ¿no? Ahora, punto uno, digamos, esta alianza entre Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social, que es el partido de Janine Áñez, es una alianza que ya venía funcionando hace mucho tiempo, pues todas las elecciones han hecho siempre alianza, ¿no? Siempre han estado. Y de hecho, en este último parlamento, sus parlamentarios son de Unidad Demócrata, ¿no? UD, que era Unidad Nacional, una más fusión el Movimiento Demócrata Social, ¿no? Eso era Unidad Demócrata. O sea, digamos, lo interesante en este caso es el hecho de que Samuel Doria Medina ha aceptado ser vicepresidente y no presidente. No presidente. Digamos, ¿no? Esta es, digamos, una primera novedad, ¿no? Lo que, digamos, es un gran salvavidas para Samuel Doria Medina, porque como tú decías, es una persona que no tiene carisma, ¿no? Que cuando habla no se le ven los dientes, entonces todo el mundo desconfía, dice, este debe tener colmillos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, una variación, ¿no? La segunda interesante en esta alianza que se llama Juntos, ¿no? Es la presencia de Solbó, ¿no? El partido de Revilla, de La Paz, el alcalde de La Paz. Revilla, digamos, ya desde la elección del 2014, cuando no había todavía Solbó y lo que había era el Movimiento Sin Miedo, del cual él era parte, y el candidato era Juan del Granado en el 2014. Revilla ya dentro del Movimiento Sin Miedo sostenía la tesis de que lo que debería haber es una alianza con Rubén Costas, ¿no? Con el Movimiento Demócrata Social, ¿no? Y decía, el Movimiento Sin Miedo debería ir con Rubén Costas, pero Juan del Granado no dio ese paso, no dio ese paso. Entonces, tampoco, digamos, desde ese punto de vista es sorprendente, pero sí es novedoso, ¿no? Que una corriente, digamos, más puesta hacia la izquierda, como Solbó, ¿no? Hoy vaya a hacer una alianza con digamos, para ponerlo en términos siempre caricaturescos o simplificados, digamos, con una posibilidad de una extrema derecha, ¿no? Entonces, está esto muy, digamos, es lo novedoso, pero al mismo tiempo va a ser complicado para Revilla sostener esto, ¿no? Ahora, Revilla sí es un aporte en términos electorales muy fuerte, tiene todo el aparato de la Alcaldía de La Paz, que no es poca cosa. No es poca cosa. ¿No? Sí, la Alcaldía de La Paz debe tener el presupuesto de 4 o 5 ministerios, ¿no? Es una maquinaria así que además ha venido trabajando desde que Juan del Granado ganó por primera vez la alcaldía, se reeligió, se volvió a reelegir y después pasó a Revilla, ¿no? Revilla se reeligió, ¿no? Y ahora Revilla está de salida de la alcaldía, pero ya tiene pues una tradición, una maquinaria bien consolidado. Bien consolidada, ¿no? Entonces, eso en La Paz puede ser un aporte muy fuerte, aunque no sabemos todavía cómo va a reaccionar la base de Solbó, ¿no? Frente a esta alianza con Janine Áñez, ¿no? Y con esta posibilidad de extrema derecha que puede cuajar en esta candidatura, ¿no?
Entonces, ese es, digamos, ¿no? Por el lado de Tarija también es un aporte importante el que tiene ahí se han juntado El gobernador, dos movimientos, ¿no? Uno el del gobernador, de Adrián Oliva, y el otro es de Óscar Montes, ¿no? Que tenía la alcaldía tradicionalmente hasta que el MAS lo chantajeó para que ya no sea más alcalde, y quedó ahí un poco, y le cedió el puesto a Rodrigo Paz, ¿no? Pero Rodrigo Paz nunca ha podido gobernar la alcaldía como él quisiera, sino tenía que gobernar como Óscar Montes quería. Y han entrado en pelea y bueno, ahí está. El que gana es Óscar Montes y Rodrigo Paz va a quedar fuera de Entonces, en tema de las alianzas, junto por el momento es la que... Digamos, es la que ahorita tiene mayor potencia, digamos, ¿no? Tiene mayor potencia. Y esto puede provocar indudablemente que, por ejemplo, no sé, de esta reunión de comités cívicos lleve a que Luis Fernando Camacho decline su candidatura, ¿no? Se sume a este esfuerzo y con esto se consolidaría una alianza potente que su principal tema va a ser tratar de polarizar la elección entre Dios y el diablo, ¿no? Es decir, ellos con la Biblia en la mano y al otro lado los herejes de Evo Morales, ¿no? Entonces... y eso lo deja Mesa. ¿No? ¿Qué dice de Mesa? Bueno, ahí Mesa... Perdón, o sea, dale. Yo no creo que lo veo a Mesa como una persona que no es no es político de carrera en el sentido de que no siempre ha vivido de esto. Y bueno, tampoco Camacho, ¿no? Pero, o sea, sabemos que sus valores son muy distintos. Y a Mesa lo veo, creo que él no se va a unir en ninguna alianza y porque es el centrista, ¿no? O sea, que puede sacar ventaja de una alianza. Es el único que, ¿a qué me voy? Perdón, que estoy dando mucha vuelta con esto, que podría beneficiar de que los demás se alíen. O sea, es decir, si Camacho entra en esa alianza y deja de ser candidato y Mesa no entra en esa alianza, hasta le puede beneficiar. Porque hay gente que no quiere caer en ese juego de lo bueno contra los malos. Somos muchos, yo creo. O sea, no es decir que yo vaya a votar por Mesa. Yo no estoy diciendo que el voto es secreto. Pero realmente se convierte en una opción más atractiva en el sentido de que hay muchos que no están contentos con esto de que solo tiene que haber dos candidatos. O sea, se supone que luchar y la pelea por la democracia que por fin hemos recuperado, no se trata de eso. Más bien, cada quien debería ser libre de candidatearse, o sea, de entrar en esa carrera. Y entonces, bueno, yo lo veo así. Esa es mi sospecha, ¿no? Veremos, quizás ya haya salido la noticia. Pero, ¿qué dices? Bueno, mira, efectivamente Carlos Mesa, digamos, presenta una opción más de centro, ¿no? No se ha cuidado mucho de no entrar a ningún extremo, digamos, ni en sus declaraciones, ni en nada, ¿no? E indudablemente esto le da una posibilidad de que la gente que no va a, digamos, no va a entrar a esta alianza de juntos, digamos, del Frente Unido. Claro, ¿no? Va a volcarse hacia Carlos Mesa. Y al otro lado también, ¿no? Puede haber una parte del movimiento al socialismo, digamos, que puede mirar hacia
hacia Carlos Mesa, ¿no? En una suerte de voto útil, digamos, ¿no? ¿Por qué? Es decir, voto útil, digamos, antes era el voto útil para la derecha, ¿no? Es el voto útil para la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque Carlos Mesa, a diferencia, digamos, de Yanine Áñez, que da una imagen esta de aplastar ultraderecha al MAS, y ¿no? De extrema derecha. Carlos Mesa ha mantenido una posición bastante institucional, ¿no? Es decir, este es el momento de construir las instituciones, ¿no? Incluso ha lanzado algún piropo al MAS, digamos, diciendo que el MAS también tiene que cambiar en función de volverse un partido democrático, ¿no? Y es el único candidato que no será el MAS que en un, perdón que te corte, que me acordé de esto ahorita, en una entrevista con no sé quién, que clamó que vuelva a la DEA y todo el asunto, que mucha gente habla de eso, que ha dicho que no, que eso no es necesario. Y, correcto, ¿no? Muy inteligente. Entonces, él plantea esta visión más institucional, ¿no? Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es reconstruir las instituciones y los partidos tienen que transformarse, tienen que salir de esta lógica, ¿no? De este péndulo, por decirle, de este péndulo del odio, digamos, ¿no? En el que indudablemente nos ha metido Evo Morales, sí, ¿no? No necesariamente el MAS, te diré, ¿no? Pero sí Evo Morales, ¿no? Es decir, Evo Morales, ya por su personalidad, ¿no? Sus cosas, ha mostrado ser un tipo muy guiado por este tema de los odios, ¿no? Sí, él y su vice, ¿no? En lugar de buscar transformaciones, ellos se iban a matar gente, digamos. Entonces, esto es lo que Carlos Mesa, digamos, representa, ¿no? Esta posibilidad de entrar a un proceso democrático que salga de este concepto de odio, entre a una visión institucional, todo el mundo trate de transformarse, de vivir, de entrar Y tiene una cosa también interesante que a muy poca gente le gusta, ¿no? Y es que, digamos, cuando hay temas que son espinosos, ¿no? Por ejemplo, tema aborto, matrimonio gay, qué sé yo, este tipo de cosas. Se esquiva. Mientras unos toman posición de inmediato, Carlos Mesa no toma posición. Pero lo que ofrece es una cosa interesante. Él dice, esto es algo que no me corresponde a mí resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría haciéndolo a través de mi prejuicio. Este es un tema que la sociedad debe discutir y la sociedad debe resolver. Mediante los aparatos. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, te ofrece, ¿no? Un método más bien. Un método de cómo resolver estos temas. Si es necesario, en última instancia, ir a un referéndum popular, lo va a llevar, ¿no? En cambio, al otro lado tú tienes sí, eso que lo hizo a Yanine Áñez, que dice, no, entramos y prohibimos, se acabó el jabón, ¿no? Aquí nadie más saca el pie de la sábana, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay una gran diferencia. Y entonces, eso. Ahora, en el MAS todavía, digamos, no distinguen los matices de las cosas, ¿no? Digamos, para el MAS todos son de derecha, ¿no? Se acabó, ¿no? Y al otro lado también tienen esta visión, ¿no? Es decir, todos son masistas, ¿no? ¿Te das cuenta? El que no está con nosotros es masista, ¿no? Es más o menos eso. Entonces, Carlos Mesa tiene esa virtud de tratar de mirar el centro desde una visión más institucional. Ahora, le cuesta mucho comunicar su idea, digamos. O, en última instancia, esclarecer este panorama político, ¿no? Porque lo que debe hacer un político,
un candidato es justamente esclarecer el panorama, claramente, ¿no? Y decir, ¿saben qué, señores? Esto es extrema derecha, esto es una extrema izquierda, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos una visión institucional de centro que va a permitir, ¿no? Es decir, esto es lo que le falta y lo que no puede comunicar. Y de eso se queja mucha gente. Mucha gente. Es decir, yo hablo con jóvenes, con gente del área rural, bueno, y todos tienen exactamente la misma queja, ¿no? Es decir, no nos dice nada. ¿Cómo quiere que votemos por él? ¿No? Y este es su gran problema. Ahora hay que ver cómo va a marchar ya las campañas y todo esto, porque digamos, antes era bastante fácil medir este paso de la simpatía a la empatía, ¿no? Es decir, un candidato empieza siempre con una simpatía, pero después es la empatía la que define, ¿no? Okay, nos articulamos, pensamos lo mismo, sí, bueno, entonces voy y voto, ¿no? Pero hoy en día ya existen mecanismos mucho más sofisticados de manipulación de los votantes, ¿no? Sí, lo de Cambridge Analytica fue un campanazo mundial, a tal extremo que los de Cambridge Analytica fueron acusados ya de prácticas antidemocráticas, ¿no? Por el nivel a que habían llegado en la manipulación del voto. ¿En qué caso? En el caso de Trump y en el caso del Brexit, ¿no? O sea, habían estado detrás de la campaña de Trump sí. Y también el Brexit. Sí. Ok. O sea, fue una cosa que ha quedado, por lo cual, digamos, el que ha salido más damnificado ha sido el de Facebook, ¿no? Porque él proporcionó la base de datos primaria para me estoy acordando ya. Manipulación del voto, ¿no? Cierto, me estoy acordando. Lo que hacía Cambridge Analytica era, por eso se llama Cambridge, para empezar, porque pagó para una investigación en la Universidad de Cambridge para poder definir la personalidad, ¿no? La personalidad, ya no las, ¿cómo se llaman? Las inclinaciones o cosas por el estilo. Aquí ya han ido a un tema más un poco más de fondo, ¿no? Que es la personalidad a través de un test. Que primero lo empezaron a aplicar, pero después evolucionaron y se dieron cuenta que no necesitaban hacer el test, sino solamente necesitaban recoger la información de las opiniones de la gente en Facebook para definir exactamente, ¿no?, cuál era su personalidad. Y de acuerdo a su personalidad, ¿no?, comenzar a direccionar los mensajes. Y entonces, más allá de las encuestas o de los grupos focales, que son técnicas que se hacen para saber cómo le va a ir a un candidato, ¿no?, los de Cambridge Analytica, sin encuestas y sin grupos focales, ¿no?, sabían exactamente si su candidato iba a ganar o no iba a ganar, si su propuesta iba a ganar o no iba a ganar. Y ellos decían, así se gana. Hicieron varios ¿no?, asesoramientos, entre ellos está Bolsonaro también. Está en un país que no me acuerdo, donde hicieron una cosa espantosa en manipulación, porque provocaron, digamos, que una gran parte de la población no vote para que gane su candidato. Me estoy acordando, ¿no? Sí, pero no sé. Se me acaba también, me acuerdo. Tema, ¿no? Bueno, y espero que estos mecanismos no se muevan. Aquí en Bolivia tenemos cerca de 1 millón de facebookeros.
Sí, no, es una cosa y bueno, lo que también afecta mucho el factor económico para... creo que mucha gente se ha olvidado que en octubre o anterior a octubre ya se había hecho campaña y a 6 meses se está haciendo otra cosa que no estaba planificado dentro del presupuesto para nadie. Ahora eso para la comunidad ciudadana yo lo veo difícil. Para el MAS, sabemos de dónde podemos sacar idea de dónde están financiando campañas. Por eso Evo puso el candidato. También. Porque dijo, si no va mi candidato no hay plata. y bueno, con si hay o no hay, bueno, en el tema de Áñez con Doria Medina también, bueno. Está clarísimo. Sí, entonces lo tiene difícil comunidad ciudadana en ese sentido si es que no se une. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, Carlos, se nos fue. Hemos agotado el tema. La hora y pico, de las sí. Candidaturas de hoy. Pero estuvo muy bonito. Te agradezco, por haber venido. Me alegra que te hayas animado y esto va a continuar, sí. Claro, que sea costumbre. Sí. ¿No? Bueno, a todos los que están escuchando, muchísimas gracias por el apoyo. Hacerles recuerdo que tenemos una página en Facebook que se llama Bolivia Political Crossroads. Ahí pueden opinar, dar sugerencias. Vos manejas Twitter, sí. Entonces si quieres dar el dato para que la gente te siga, ¿por dónde te pueden buscar? Sebalmar. @Sebalmar, ¿no? Ya, muy bien. O con mi nombre también, que seguro va a salir, que es Carlos Valderrama Mariscal, ¿no? Dale, bueno, un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y espero que con los otros, con tertulios. Listo. Chao, chao.